Transformando eternidades. Palabras que son espíritu y son vida. Aquí ya no estamos hablando de palabras que nosotros miramos por ahí en un papel o en un documento, sino palabras que son vida, que son espíritu, que son energía, que son luz. Palabras que producen algo, que cambian, que transforman. Todos recordamos que el verbo se hizo carne y que por el verbo fueron creadas todas las cosas. Por el verbo, el logos, la palabra, la sabiduría eterna, Dios mismo, porque aquel verbo estaba con Dios y era Dios. La palabra creativa. Jesús habla palabra creativa, palabra que transforma, palabras que son espíritu y son vida. Así es que hoy el tema es transformando eternidades. ¿Por qué transformando eternidades? Porque cada acción provoca una reacción. Cada acción nuestra es como una huella digital, produce algo en este mundo y en esta vida. Hacia nosotros, hacia nuestros seres amados, hacia todo nuestro entorno, transformamos vidas. Transformamos vidas. Y transformamos también nuestro futuro y nuestra vida. Ahora vamos a mirar esto un poco más de cerca, por supuesto, a través de la palabra, para comprender de qué estamos hablando aquí. Para comenzar, hay que tener claridad en que todo es nuestro. Dios ha puesto todas las cosas en nuestra mano. Por eso el apóstol dice, todo es vuestro. ¿Y en qué sentido todo es vuestro? ¿Y cómo yo puedo aplicar esas verdades a mi vida hoy, a mis realidades? ¿Cómo ese todo es vuestro puede transformar? ¿Cómo las eternidades son cambiadas? Todas las posibles variantes. Hoy no voy a hablar del quantum o de la ciencia o todas estas cosas, pero tiene que ver precisamente con todas las variables existentes y cómo Dios transforma el futuro y transforma el pasado y cambia el presente. Cómo la palabra transforma todas las cosas a nuestro alrededor. Y sí, dije que Dios transforma el pasado también. Pero hoy no vamos a detallar. Sin embargo, yo estoy seguro que si usted pone atención va a captar algunas cosas aquí que le van a dar una claridad sobre cómo Dios transforma el pasado, el presente y el futuro. Entonces, el apóstol en 1 Corintios 3:21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo. ¿Sabía que el mundo es suyo? Claro que sí. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Así es que en su mano está el presente, en su mano está el porvenir. ¿Por qué? Porque todo es nuestro. No hay que gloriarse en hombres, porque Dios nos dio todas las cosas en Cristo y Cristo en Dios. Ahí estamos nosotros. Lo que Cristo es, que es verbo creativo, poder de Dios que transforma realidades, que crea. Eso somos nosotros en Cristo y en Dios. Qué hermoso. Nuestra vida reescrita una y otra vez. Bueno, miramos que un Adán muere, pero luego miramos que un Adán da vida. O sea, vemos aquí una polaridad. Uno se perdió, pero otro vino a compensar, a equiparar, a crear un balance. Entonces, aquello que se había perdido en aquel Adán, viene Dios y transforma el pasado y en el presente y en la eternidad divina nos dice todo está bien, porque yo he tomado control de los tiempos y en mi eternidad todo está bien. Adán vive, tú vives, tú tienes vida, tú has sido limpio,
glorioso y maravilloso evangelio, evangelio antes de los tiempos, en los tiempos, a través de los tiempos y desde la eternidad. Qué gloria es comprender estas verdades y esta palabra. Segunda Corintios 3:3 nos dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Somos carta de Cristo. Y sabe que esa carta muchas veces cuando tenemos mala ortografía, el Señor viene y la reescribe. El Señor viene y la escribe nuevamente, a tal grado que Él transforma nuestro pasado. Él quita nuestras culpas. Él nos dice no hay que cargar más con las obras muertas. Entonces Él cambia el pasado, el evangelio cambia el pasado, a tal modo que ya no tenemos una conciencia sucia, sino una conciencia limpia por causa de Cristo, quien transforma el pasado, el presente y nuestro futuro. En esta eternidad el Verbo cambia todas las cosas, la secuencia de la vida, la forma en que está acomodada, Él viene y la reacomoda, Él viene y la reescribe. Maravilloso Dios, maravilloso Rey, somos carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Somos la mejor y maravillosa, más maravillosa carta jamás escrita, porque hemos sido escritos por el Espíritu del Dios vivo, porque Dios es Dios de vivos y el Espíritu ha escrito y reescrito y nos ha sellado. Sí, estamos sellados. Eso dice el apóstol Pablo, que tenemos el sello de Dios. ¡Qué gloria! Toda acción genera una reacción. Estamos hablando aquí de cambiando eternidades. Toda acción genera una reacción. El poder de Cristo, el evangelio, trasciende lo temporal, transforma lo eterno. O sea, este evangelio, que es poder de Dios, está por encima del tiempo y entonces viene y transforma todo el entorno, todo nuestro alrededor, todo lo que es temporal y pasajero, viene a ser eclipsado, transformado, alumbrado por el poder de Dios, quien cambia todas las cosas. Ese es el poder de Cristo en su evangelio eterno. Ahora, miramos entonces cómo toda acción genera una reacción. Aquí el centurión cree, y como él cree, algo sucede, ¿sí? Dice en Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, como creíste, sea hecho. Esas son las palabras, ve y como creíste, te sea hecho. Nosotros venimos y creemos. Cuando nosotros recibimos verdades eternas, palabras que son espíritu y son vida, vienen a nuestro interior y transforman. Y luego vienen acciones que también siguen transformando y siguen fluyendo. Este hombre creyó, este hombre vino y pidió a Jesús un milagro, pero como creyó, Jesús le dice, esto que tú has hecho, así va a suceder. Como tú has creído, te va a ser hecho. Y como había creído de corazón, entonces dice que su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, estamos hablando aquí verdades que, aunque son sencillas, son simples, porque yo creo que algunas son muy profundas y otras no. Pero quiero ir desde lo más sencillo hasta lo más profundo, y quiero hablarles de algo que se llama el manual del éxito. Dentro de todo esto, este tema que hemos titulado Cambiando Eternidades. Pasaje muy conocido, Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y sigue diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros se nos da un manual de éxito,
y comprendemos que aquello que nosotros recibimos, abrazamos, creemos y actuamos sobre estas reglas divinas y eternas, generan algo. ¿Qué generan? Generan, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tenemos un manual, tenemos una palabra, tenemos una regla. Alguien dijo, aunque no hubiera cielo, le amaré, y aunque no existiera el infierno, le temeré. ¿Qué es lo que quiso decir esta persona? Quiere decir, para mí el cristianismo es un estilo de vida, es un estilo, es una forma de éxito. El cristianismo para mí es un manual de éxito que nos ha sido proveído por el cielo para que nosotros hagamos entonces prosperar nuestro camino y todas las cosas nos salgan bien. ¿Sí? Hablamos sobre creando, transformando eternidades y cómo esto es manifestado en nuestras vidas, que vienen a ser escritas y reescritas, selladas por Dios como más que vencedores. Es que eso es lo que nosotros somos en Él. Ese es el sello que se nos ha sido dado. Pero claro, en este continuo caminar, ¿verdad? Porque día a día tenemos que tomar decisiones. Existen algunas cosas muy interesantes que yo quisiera hoy compartirles bajo este tema de transformando eternidades, o palabras que son espíritu y que son vida. Códigos eternos. Juan reconoció al Cristo en Jesús. Miren qué lindo aquí lo que sucede. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, algo Juan comprendió ese día y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una revelación gloriosa tuvo Juan cuando le miró y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Maravilloso, glorioso, eterno. Un pasaje cortito que muchas veces puede pasar uno por escuela y por muchos años y no lo entiende. Pero bueno, ahí está. Así es como Juan lo miró en ese momento y lo declaró con su boca. Claro, los tiempos cambian y Juan habría de atravesar por diferentes circunstancias, y aquí vamos a la fase 2. Él recibió un código, él recibió algo que le dio luz, una verdad eterna que llegó e impactó su vida en un momento, ¿verdad? Y entonces viene Juan y confirma este código, porque en el presente él recibe una gran verdad, pero en el continuo caminar, en la marcha de las cosas, él viene y se mira en una circunstancia difícil. Y miremos entonces y hablemos un poquitito acerca de Juan. En Mateo 11:2 dice, y al oír Juan en la cárcel, porque estaba en la cárcel, dice, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Recuerden que él había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él recibió esa luz, esa revelación, esa gloria, algo que vino a transformar y le dio una base maravillosa dentro de sí mismo. Y luego vienen circunstancias y él va a la cárcel y atravesaba por una situación muy, pero muy compleja. Y entonces él dice, ok, en este momento de inseguridad yo necesito hacer lo que sería en inglés un recheck. Necesito volver a revisar, vamos a mirar esto y voy a enviar a preguntar, porque este código, esto que me fue revelado, yo lo quiero confirmar en este momento tan difícil que yo atravieso. Entonces Juan en la cárcel envía a decir, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Aquí estaba la confirmación de lo que Juan estaba esperando, las palabras que Juan estaba esperando en ese momento, la confirmación eterna de una verdad que ya estaba en su corazón. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. En momentos difíciles y complicados de la vida, yo vengo y confirmo y digo, Padre, pero tú me has dado esto, tú me has revelado esto, esta es la verdad que yo conozco, yo necesito confirmarme en esta gloria, yo necesito confirmar tu verdad. Hoy me deposito en tu palabra, toda mi confianza y todo mi ser está en tus manos.
Esto es maravilloso porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En momentos difíciles yo vengo y confirmo la gloria, la gracia y la majestad divina en mi vida y siempre se va a confirmar porque en cualquier circunstancia, recuerdo que una vez siendo yo muy joven yo me sentía derrotado, yo le dije Señor, pero ¿cómo es eso que somos más que vencedores? Y yo hoy me siento derrotado y el Señor dice, aunque tú te sientas derrotado, aún así yo vencí. Aún así esta victoria yo la he puesto en tus manos. Tú eres vencedor por lo que yo hice, no por lo que tú haces. Y entonces mi ánimo creció. Yo dije, ahora sí entiendo. Soy vencedor por Él. Y ahora que tengo confianza, soy más que vencedor porque estoy depositando mi confianza en Él, en su palabra, en sus promesas, en sus verdades. Y creer esto hace que nuestro futuro y nuestra eternidad, todas las posibles variantes de nuestros pasos y acciones se depositen en Él y sean transformados y mejorados para la gloria y por su gracia en nuestras vidas. Listo, hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús un poquitito. A Jesús se le habla de amenazas de muerte. Vea qué interesante acá. Y cómo Jesús demuestra completo dominio de las circunstancias y todas las situaciones que habían alrededor de él. Hoy y mañana y pasado mañana. Maravilloso esto. Maravilloso esto. Porque ante las amenazas de muerte Jesús dice, es imposible que esto suceda. Cuando yo fundamento mi vida en el evangelio, no importa lo que yo atraviese, yo digo, esto es imposible, nada me va a destruir, porque la palabra dice que Él ha quitado la muerte y que Él nos ha dado inmortalidad y que todo me ayuda a bien y entonces nada me va a destruir porque estoy en su mano. Y Jesús, sabiendo cuál era su posición eterna, cuando le hablan de que habían amenazas de muerte, él dice, es imposible. Esto no puede suceder todavía porque hoy, mañana y pasado mañana es necesario que yo haga esto y aquello. Qué lindo cuando viene la dificultad, cuando llegan las 7 vacas flacas y con todo y los terneros y con toda la familia y entonces decimos, es imposible. Hoy, mañana y pasado mañana. Esto es lo que yo soy en Cristo. Soy vencedor, soy victorioso. Bendito sea el Rey. Lucas 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Lucas 13:32, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Maravilloso, ¿verdad? Algunos comparan el tercer día como al tercer milenio, o sea, estamos hoy en el día de la resurrección, el tercer día, porque para el Señor cada día es como 1000 años, entonces 1000, 2000 y ahora entramos al tercer día que es el día de la resurrección. Pero lo que yo quiero hoy es que usted comprenda que ante las amenazas y las dificultades que venían sobre Jesús, Él siempre se sostuvo en las verdades eternas. Y cuando le dicen, entonces le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar, Él dice, vayan y díganle, hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. O sea, mi obra no ha terminado. No importa cuántas dificultades encuentre uno en la vida, pero mientras uno entienda que su obra no ha terminado porque en Él tenemos un propósito eterno, entonces no importa lo que venga. Como digo a alguien, si la vida le da limones, pues haz limonada. Bueno, esto es lo interesante. Nos basamos y fundamentamos en una eternidad y por eso nuestra vida no es sacudida ni es destruida porque creemos que hoy, mañana y al tercer día se completará nuestra obra al igual que nuestro Señor Jesús. Lucas 13:33 dice, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor dijo, no es posible.
Sí, yo conozco cuál es mi posición en la eternidad. Yo conozco cuál es mi camino. Yo conozco cuál es mi destino. Yo conozco cuál es mi triunfo. Yo conozco que todo es vuestro, sea el presente o sea el porvenir. Todo es vuestro. Y en esa eternidad el Señor tenía absoluto control y absoluto dominio, a tal manera que Él dijo, es imposible. Qué maravilloso es cuando nosotros creemos, ¿sí? Conforme has creído te sea hecho. Cuando nosotros creemos a un evangelio eterno, entonces entendemos que hay cosas que no son posibles, y dentro de los imposibles está que nosotros seamos destruidos, que nosotros seamos separados, que la gloria de Dios nos abandone. Ya eso era el antiguo pacto, que Dios venía y se enojaba y se alejaba, y verdad, sucedió con Saúl, pero en este nuevo pacto algo nuevo se nos ha revelado. Estamos unidos una vez y para siempre con Él, y en esta gloria somos sus hijos hoy y siempre. Bendito sea el Rey, a tal grado que es imposible que algo nos separe. Nada nos puede separar, ni lo alto, profundo, presente, por venir, hambre, espada, cuchillo, tribulación, y si se quedó algo, dice el apóstol, ni ninguna otra cosa creada en este siglo o en el venidero. Nada, absolutamente nada. Es imposible. Cuando mi vida está fundamentada en la roca, entonces yo entiendo las cosas que son imposibles. Es imposible que tú pierdas porque tú eres victorioso. Eso dice Juan, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es imposible que tú no venzas. Eso es imposible. Es imposible que tu vida sea manchada o destruida porque tu vida está escondida en Cristo. Así es que eso es imposible. Lo que sí es posible es que la paz, la seguridad, la confianza, los vestidos de justicia, de amor, de gloria y de gracia te cubran todos los días, porque eso sí ya fue posible y fue consumado por nuestro Señor. Encontrando propósito, a Pablo se le anuncia cárcel. Vea usted qué interesante esto, porque es muy interesante. Los teólogos se debaten sobre qué sucedió aquí, pero yo solamente quiero que usted capte una pequeña pero gloriosa verdad. En Hechos capítulo 21, verso 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Casi nada, ¿verdad? Un profeta que viene y comienza a hablar y dice, el Espíritu Santo dice esto, le está diciendo al apóstol Pablo. Hechos capítulo 21, verso 11, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿De quién era? De Pablo. Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, dice Hechos capítulo 21, verso 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. A Pablo se le dijo, mira lo que dice el Espíritu Santo, tú vas a ser atado, tú vas a ser encarcelado, no lo hagas, atiende la voz de Dios. Bendito el Rey. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué están haciendo ustedes? Porque Pablo sencillamente él sabía cuál era su futuro, cuál era su destino, cuáles eran los posibles y los imposibles. Él conocía, él tenía seguridad. Al igual que Jesús, él sabía que había un destino por cumplir y que en ese destino nada se iba a trazar y nada se iba a adelantar, a tal grado que él fue a Jerusalén de igual forma. ¿Por qué? Porque él estaba fundamentado en una eternidad. Él no necesitaba que le dijeran una profecía para ver, ¿verdad? Profetízame. A veces hay gente que va a las iglesias para que les estén profetizando todos los días, para que les digan qué tienen que hacer, y no tienen un fundamento. Es lindo que a uno le digan, así te dicen Señor esto y esto y aquello, es muy lindo, se siente muy bien, ¿verdad? Pero ya resulta que la semana que viene uno quiere que otra vez le digan algo porque ya no sabe si sí o si no. Cuando nosotros tenemos seguridad eterna y sabemos cuál es nuestra posición, entonces no dependemos de alguien externo. Nosotros mismos sabemos que estamos en la capacidad
y que el destino, el presente y el futuro está en nuestras manos y tenemos control porque creemos y confiamos en la palabra. Es por esto que el apóstol Pablo pone algo muy interesante acá. Dos palabras que expresan cómo debe de ser nuestra vida. La encomienda versus la recompensa. En la encomienda yo hago las cosas porque así el destino me las puso. En la recompensa yo las hago y las hago con alegría y las hago cantando porque entonces yo sé que ese es mi destino, pero aparte de eso hay una recompensa adicional. Esto es lo lindo de hacer las cosas de mala gana o hacerlas de buena gana y recibir bendición de Dios. Esto es maravilloso. Eso es lo mismo que hizo Jesús. Jesús dice, listo, yo sé que al tercer día se va a cumplir muchas cosas, pero hoy por hoy, todavía no es el tercer día. Así es que vayan y díganle que todavía no es el tercer día. Lo siento, Herodes, no es domingo, no es sábado. Tranquilo, ¿verdad? Porque yo conozco dónde tengo mi fundamento y dónde tengo mis pies. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Él conocía y él sabía y él entendía muchas cosas más allá de lo temporal. Eso es lo que hace el evangelio. Nos sitúa, nos da un fundamento de tal manera que nosotros tenemos control. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es posible y lo que es imposible. En lo posible estamos seguros, confiados. Él pagó por nuestra paz, podemos reposar y podemos descansar. En lo imposible está que seamos derrotados o vencidos, o que la obra de Cristo se ensucie nuevamente porque Él ya pagó para limpiarla una vez y para siempre. Eso entra dentro de la categoría de los imposibles. Eres amado, eres limpio, eres justo, eres santificado. Eso es posible porque ya sucedió en la obra consumada del Señor. Pero seguimos con esto de la encomienda versus la recompensa. El apóstol dice en 1 Corintios 9:17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Sí, Señor, eso es lo que tú quieres. Corriendo voy, corriendo voy. Ahorita quizá no siento mucho ánimo, pero cuando venga la recompensa voy a decir, hice la mejor decisión. Bueno, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué quiere decir esto de hacer las cosas de buena voluntad o de mala voluntad? Bueno, hablemos un poquitito de Sansón, ¿verdad? Yo sé que ya Sansón pues está ahí en el gozo y no se va a enojar con nosotros si hablamos de él. Pero Sansón no hizo las cosas de buena voluntad porque el ángel había dicho que él habría de comenzar a salvar al pueblo de Israel y que sería santificado y que tenía un destino, pero él luchaba contra ese destino. Apenas era un jovencito, el espíritu dice que se movía dentro de él y quería llevarle por el camino correcto, pero él cogía para el otro lado. Y entonces hacía todo lo contrario a aquello que había sido determinado por el cielo. Sin embargo, la palabra se cumplió. Él comenzaría a salvar el pueblo de Israel y eso sucedió en su muerte. Entonces, de mala gana, sí, porque estaba por ahí atado, estaba ya esclavizado, las cosas estaban muy mal y entonces dice, bueno, Señor, permíteme cumplir tu voluntad, y lo hizo. De que lo hizo. Pero hubiera sido mejor que lo hubiera escogido el camino fácil. Y siempre me recuerdo de una historia que me contó mi madre, de una de mis tías, que estando en la avenida Segunda, en Costa Rica, alguien por ahí se le acercó y le señaló unos aretes de oro muy largos que tenía, grandes, ¿verdad? Y entonces el hombre le dijo, ¿con dolor o sin dolor? Y entonces mi tía, cosa de segundos, vino y se los quitó y se los dio. ¿Por qué? Porque ella sabía que si no hacía aquello, se los iban a quitar, ¿verdad? Y entonces iba a sufrir. Bueno, así es la vida. La vida es con dolor o sin dolor. En nosotros está la decisión. El Señor nos pone el camino de la recompensa extra, de la bendición, y también está el otro camino. Pero de cualquier modo yo quiero decirle, amado, usted está bendecido, usted está seguro y es imposible, no hay diablo, no hay nada, absolutamente nada que pueda destruir aquello que Cristo ha hecho y aquello que Cristo ha dicho, y lo que tú eres, y eso no lo cambia nada ni nadie. Pero en esta vida de recompensas tenemos nosotros que entender que nosotros moldeamos el presente y el futuro. ¿Cómo? Entonces,
cuando medites y actúes, dice, todo te saldrá bien, ¿verdad? Harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Alabado sea el Señor. Palabras que son espíritu y son vida. Seguimos hablando sobre esto de la eternidad, las palabras, la gloria de creer, la luz, el plan divino y eterno y maravilloso del Señor. Y vamos a ver algo muy interesante acá. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. ¿Sí? En ese momento Jesús estaba hablando revelación, estaba hablando eternidad. Qué lindo es cuando hablamos eternidad y no hablamos mandamientos, doctrinas de hombres, ni tampoco las mismas historias para niñitos, ¿verdad? Que se cuentan una y otra vez en todo, desde la escuela dominical y en todo el tiempo es lo mismo que nos habla. Pero cuando hablamos espíritu y vida, entramos a una dimensión aquí totalmente diferente. Ahora, vamos a mirar algunos detalles aquí precisamente en este capítulo 6 de Juan. En el verso 54, Jesús dice algo que llamó la atención a muchas, entre otras cosas, a muchas de las personas que estaban ahí, incluyendo sus discípulos. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Claro, para algunos era un gran maestro, era un gran enseñador, pero aún sus mismos discípulos dicen de qué está hablando este. ¿Quién es este? ¿Cómo que él va a estar resucitando muertos? ¿Cómo que el que come mi carne y bebe mi sangre? Ahora sí, ¿qué le pasó? Digo, hasta aquí lo habíamos entendido, pero ahora ya está hablando muchas locuras. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor. Y claro, más de uno se quedó espantado, dice de qué está hablando este hombre. ¿Está hablando de Drácula o de qué está hablando? Que ya se lo van a comer y le van a beber la sangre. Ellos no pudieron entender de lo que el Señor hablaba en ese momento porque era eternidad. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y esta gloria eterna que él estaba transmitiendo no estaba siendo procesada por la mente natural de aquellas personas que le escuchaban. Entonces en Juan 6:60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Dijeron sus discípulos. San Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Claro que el maestro está hablando de que le coman la carne y le beban la sangre y que va a resucitar muertos. Entonces los discípulos dicen, qué duro es esto, esto ya se nos complicó. Y entonces él les dice, ¿acaso les ofende lo que yo estoy hablando? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Los discípulos de Jesús, ¿sí? Los discípulos de Juan, los discípulos de Milton. Cuando se comienzan a hablar cosas locas que la gente no entiende qué pasa, pues los discípulos se vuelven atrás. ¿Esto os ofende? Dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ya no andaban con él. No, con este no podemos andar porque ya se puso demasiado loco. Imagínense lo que está hablando, qué barbaridad es, que le van a comer la sangre y le van a... Esto os ofende, dijo el Señor. Alabado sea el Rey. Juan 6:68, le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro llegó a saborear y a entender lo que era la religión y lo que era la eternidad. Y sencillamente, cuando él probó el buffet del cielo y la eternidad divina, entonces él dice, ¿para dónde yo me voy? Yo no voy a ser como el hijo pródigo que me voy a ir otra vez a comer las algarrobas y todo ese montón de enredos y conflictos que hay por ahí en la religión. Él dice, Señor, es que tú tienes palabras de vida eterna, ¿para dónde yo cojo? ¿Para dónde yo me voy? Qué hermoso es cuando hemos encontrado palabras de vida eterna.
y hemos aprendido y hemos recibido aquello que hablan hebreos, el don celestial, el Espíritu de Dios, la buena palabra, y entonces eso ha renovado, transformado y nos ha hecho experimentar los poderes del siglo venidero, o sea, la eternidad misma ha sido puesta en nuestras manos porque hoy conocemos el futuro, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice: esas cosas fueron escritas para aquellos quienes hemos alcanzado hoy ya en este momento la consumación de los siglos. La historia ya se escribió y en esa historia tú y yo somos vencedores, somos más que vencedores. No estamos esperando a ver si lo logramos, no, ya se escribió y ya se selló. En esta consumación ya hemos logrado victoria, somos más que vencedores. Alabado sea el Señor. Gracias, amados, a todos. Espero que les quede claro el mensaje. Si no, pues lo revisan, que lo compartan. Somos transformadores de eternidades, y en todas las variables y en todas las secuencias y en todas las operaciones, en todas nosotros ganamos. No existe un paso, no existe una forma. Aunque usted quisiera decir: yo voy a destruir la obra de Dios, no se puede. No se puede. Jeremías dice: yo traté de olvidarme, yo quise dejarlo y olvidarme de él, pero dice: no pude. Hay cosas que son imposibles. Tú fuiste llamado a victoria y es imposible que caigas en derrota, porque no puede suceder. La fuente que hay en ti salta para vida eterna y no te va a dejar postrado nunca. Es un imposible que quedes postrado. El Señor te ha llamado a gloria y ahí vas a permanecer, porque la palabra posicional Él ya lo determinó. En todos tus futuros solamente hay algo que es victoria. Hay victoria. Claro, por supuesto queremos la recompensa. No nos vaya a pasar como los discípulos que dijeron: ¿de qué está hablando de la carne y sangre? Mejor nos vamos para atrás. Y cuando se fueron para atrás, pues se privaron de una gloria extra y de una recompensa, porque al final, sea como sea, iban a cumplir su propósito, como Sansón, de un modo u otro, con dolor o sin dolor.